Buenas noches, un saludo nuevamente de parte de Independencia Bienal de Arte de Cusco. Hoy tenemos una reunión acerca del proyecto que se llama La Trilogía del Bicentenario del artista peruano M. Malagracia, que obviamente es su nombre artístico, y en este caso el artista no quiere revelar su identidad según su documento de identidad, lo cual es su derecho, porque, bueno, muchos artistas trabajan con nombres artísticos y prefieren permanecer anónimos. Está participando en la conversación, como ustedes verán, también con ciertas precauciones para que no lo reconozcan, y tenemos que respetar su deseo. Y en calidad de panelista invitado, tenemos el día de hoy a otro artista, colega suyo, Carlos Ceballos, y ahora voy a presentar un poco más al detalle a ambos participantes del conversatorio de hoy. M. Malagracia es joven artista peruano, quien en la actualidad explora las corrientes del arte de archivo, el expresionismo, el happening y la apropiación de espacios urbanos abandonados, así como la inserción de elementos simbólicos de la cultura peruana, como las banderas nacionales y los fardos funerarios, con el objetivo de cuestionar la idiosincrasia peruana en tiempos del COVID-19. M. Malagracia es el autor del proyecto Trilogía del Bicentenario, que está en el centro de nuestra conversación del día de hoy. Y Carlos Ceballos Carrillo, quien va a ser el interlocutor, el panelista de esta reunión, es artista plástico contemporáneo, ha nacido en Huánuco en 1986, egresado de la Universidad Católica del Perú y con estudios de arquitectura en la Universidad Ricardo Palma. Su trabajo está influenciado por el número, la geometría y la exploración conceptual de las formas, el color y la luz. Usa lenguajes disímiles como la pintura, el dibujo, el origami y la fotografía. Ha expuesto en las salas del Centro Cultural de Bellas Artes en 2013 y el Museo de Arte Contemporáneo en 2016, el Centro Cultural Peruano-Japonés en 2019 y a nivel internacional en París y Madrid. Fue ganador del primer premio del concurso Pasaporte para un Artista en el año 2014 y tiene en su haber 4 exposiciones personales, entre las que destaca la muestra 2D, 3D, doblez despliegue, en la sala Luis Mero Quesada. Cuenta con la experiencia de residencias en París y en el proyecto Callao Monumental en los años 2016-2018. Ha ejercido como profesor de arte y pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú en 2014-2020. Bienvenidos a ambos invitados y ahora le doy la palabra al autor del proyecto Trilogía del Bicentenario, artista peruano, M. Malagracia. Adelante, bienvenido y escuchamos tus comentarios sobre tu trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias al Patronato Cultural de Cusco, a la Bienal de Independencia, a Carlos por estar aquí y por ser parte de esta ponencia que en la medida de lo posible tratará de hablar sobre este proyecto que terminamos construyendo en conjunto, ¿no? No sé si ya presentamos la PPT. Bueno, este es el portafolio de obras que he realizado. Si podemos seguir bajando. Una más, por favor. Una parte de la trilogía se llama Ventana de Caos Lima en tiempos de COVID-19. Pero seguimos bajando. Aquí hablo un poco acerca de cómo entré en esta corriente y cómo decidí desarrollar este proyecto, ¿no? En el 2020 llegó la COVID-19. En primera instancia, pues, no había llegado a Perú, llegó a Wuhan y algunos países de China, y me pareció un suceso muy importante de mencionar o de tocar a través del arte. Mucho antes de que llegue a Perú había decidido hablar sobre la COVID-19 por referencias como el Guernica de Pablo Picasso,
Y bueno, otros artistas que también, ¿no?, hacen obra a partir de un suceso histórico o una contingencia histórica, ¿no? En ese sentido, la COVID-19, a mi parecer, era un insumo muy importante para investigar. Entonces, de esta manera, terminé introduciendo mi propuesta artística en la corriente del arte de archivo, después de un tiempo en que me encuentro con que la COVID llega a Perú y nos, digamos que nos interpela y no nos deja salir, ¿no? De este modo decido entender cómo es que la COVID-19 ataca al Perú, ataca al peruano, y cómo además de ello se combina con ciertos desfases culturales que tenemos, ¿no? Una idiosincrasia de la informalidad. ¿Tú habías trabajado antes con conceptos o con temas coyunturales previamente a este proyecto que abarca la COVID-19? Sí, sí, había tocado temas como los conflictos sociales en Perú, ¿no? A partir digamos, la disolución del Congreso del 2019, y algunos temas que son más frontales con Perú, ¿no? Como, digamos, algunos políticos de turno eh, desencantan al peruano, y en ese desencanto vemos manifestaciones culturales, protestas, que en lo personal no participaba como, digamos, como una persona que va y protesta, sino como un observador, ¿no? Sentía o siento mucha curiosidad por estas protestas, por, porque se está sucediendo algo, ¿no? Y pienso que hay una necesidad del artista de hablar sobre lo que sucede en su época, una necesidad muy similar quizá a la de un periodista o la de un antropólogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre me parece importante evaluar qué está sucediendo y digamos que ponerlo en una ventana, ¿no? En este caso, una ventana de caos que nos muestra lo que sucede, no para emitir, digamos yo, un juicio o alguna falsa dicotomía, ¿no? Algo bueno o malo, ¿no? Sino más bien para ponerlo en cuestión y quizá para que en un futuro se puedan dar diversas o nuevas lecturas históricas, ¿no? En esta obra, por ejemplo, vemos, en esta obra que se titula 12 de noviembre del 2020, que es una acuagrafía, vemos una protesta que se dio por la elección del expresidente Merino. Entonces también me parece importante evidenciar lo que está sucediendo en épocas de COVID, pero cómo lo que sucede en épocas de COVID se combina con la política, ¿no? Y rescatar estas imágenes porque, como sabremos, hoy en día hay tanta cantidad de imágenes. En algún momento me dijiste, ¿no, Carlos? Hay un magma muy increíble de imágenes que se van desechando y se van perdiendo, ¿no? Y imágenes como estas no deberían perderse porque son necesarias para una futura reflexión. Y bueno, en este caso, la aguagrafía o la decolografía, que es una técnica encontrada en tiempos de COVID-19, fue, digamos, gracias a la necesidad de buscar una nueva forma de afrontar la imagen, una forma que no necesariamente sea tratando de imitar la realidad, sino más bien tratando de, como diría Víctor Vich, desquiciando la realidad, ¿no? La intención de trabajar con un archivo previamente impreso, como es este caso, es la de desquiciar una imagen que nos venden, que nos dan, o que simplemente está en el aire, ¿no? Y de alguna forma también sublevarme ante la historia, ¿no? Podemos seguir. En la siguiente vamos a ver un zoom de esta decolografía.
un concepto importante también de la decolografía y en general del uso de imágenes es el concepto de la sustancia visual, de la que habla Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin abre un nuevo campo, distinto al de Freud, en donde la sustancia visual es aquella imagen o grupo de imágenes que se queda, digamos, en nuestro banco mental, ¿no? En ese sentido, nosotros en cuarentena, bueno, tuvimos digamos que una gran cantidad de inconsciente visual, ¿no? Porque no podíamos ver nada más que la computadora, el celular o la TV. Entonces también decidí jugar un poco con imágenes previamente impresas por eso, ¿no? Porque dice Walter Benjamin que el inconsciente visual permite que el espectador se adentre mucho más rápido al ver una imagen, ¿no? Lo que no pasaría, digamos, con una pintura, ¿no? Y bueno, acá también hablar acerca de esta obra que se llama ¿Quiénes son aquellos que más queremos?, ¿no? Fue el inicio de la primera decolografía. Y bueno, la decolografía está hecha con lejía, con alcohol, con alcohol en gel y con agua, ¿no? Que son esos elementos que la OMS en un comienzo y hasta ahora nos decía que teníamos que usar todo el tiempo para cuidarnos, ¿no? Entonces no vi mejor forma de abordar, digamos, estas imágenes que emergen en tiempos de COVID-19 con esos elementos que la OMS nos iba dando, ¿no? Una suerte de poética de material, pero también una suerte de experimentación con nuevos medios, ¿no? Digamos que no había muchos materiales en casa y la lejía más bien estaba en abundancia. Entonces, gracias a la aplicación de estos insumos y bueno, en la aplicación también de lápices de color y demás efectos, es que logro seguir con ese objetivo, ¿no? Desquiciar la realidad, que muchas veces nos daban los medios de comunicación, ¿no? También en épocas de pandemia, recuerdo que Zizek, que Slavoj Zizek, sacó este tema sacó el libro Pandemic, ¿no? Y en una parte de este libro Pandemic, Zizek decía, ¿no? Que los medios de comunicación te piden que no entres en pánico, pero luego nos están dando una serie de insumos e imágenes que lo único que hacen es que entremos más en pánico, ¿no? Me parece, me parece algo muy, muy fuerte eso, ¿no? Y de hecho, después de leerlo fui advirtiendo, ¿no? De qué manera, digamos, los medios estaban contándonos la historia y cómo cada uno la cogía, ¿no? Y justo en esa época, recuerdo que hablábamos, ¿no? Sobre la llegada de todo este banco de imágenes que me interpelaba y que no sabía por qué, ¿no? Entonces, en esa época Carlos me brindó una puerta de la que hablaremos, me parece ahora, que es la del arte de archivo, ¿no? Era algo que no tenía en cuenta. Tenía en cuenta algunos artistas como Fernando Bryce, y bueno, me parece que también está este chino que pone las fechas, ¿no? Las fechas todos los días del año, me parece. Y bueno, otros artistas de archivo que no sabía que se adentraban en esta corriente, ¿no? Entonces yo le dije a Carlos, mira, hay demasiadas imágenes, ¿qué es esto? ¿Y por qué me gustan? Y me dijo, bueno, aquí está Ana María Wash con el arte de archivo y te dejo pues a ver si nos cuentas un poquito de esta gran corriente. Bueno, claro, hemos vivido esta coyuntura de algún modo juntos, pero también como alejados, ¿no? Es como si hubiéramos compartido el trauma, ¿no? Y este trauma era alimentado todos los días, ¿no? Pero lo que me interesaba del arte del archivo era, en esa lectura que tenía Ana María Walsh, era de que en una parte ella habla de Foucault, en donde Foucault habla del arte de archivo y dice que
el archivo es como que la condición de existencia de los hechos, ¿no? Creo que yo lo interpreto como si la condición de recordar algo o de tenerlo archivado es la posibilidad también de poder recordarlo y de que exista, ¿no? Una vez de que ese recuerdo no sea recordado, se pierda, su existencia también se desvanece. Entonces, te hacía esta pregunta inicial hace un rato, si es que habías trabajado con temas coyunturales, porque yo admiro mucho a esos artistas como que realmente están conectados eh, en esta línea en donde ciertas corrientes artísticas sí separan, ¿no? Que es esta idea del arte y la vida. Este, para unos artistas, y a veces yo me incluyo también, el arte tiene su propio camino, ¿no? Y la vida está separada de ella, ¿no? Más bien el arte como que parece tener una especie de mirada álgida de la vida, ¿no? De lo más puro, de lo más, sí, de lo más cercano a lo divino, ¿no? Pero no es así, ¿no? De hecho, el arte y la vida se funden todo el tiempo, ¿no? Inclusive creo que desde Aristóteles se hacía esta pregunta de si la vida alimentaba el arte o el arte realmente alimentaba la vida, ¿no? Y esta condición del artista que se nutre del día a día y que puede como proyectarse en esa vivencia me parece genial, ¿no? Porque hay como una cosa súper importante en esa, ¿no? Porque ahora que has nombrado, por decir, a la OMS, existe como que este relato oficial desde que ha aparecido este, este tema, ¿no? Que seguramente ya nos están ahorita escaneando y mientras decimos COVID-19 van a aparecer ahí como una ventanita ahí abajo que va a decir, haz clic acá para entrar al relato oficial, ¿no? Y justamente la vivencia del artista hace de que esos relatos alternativos puedan existir, ¿no? Puedan ser válidos también. Y eso era, ¿no? O sea, esa era la pregunta que en ese momento yo tenía. Es como, estamos sintiendo tantas cosas, están pasando tantas cosas nuevas, horribles, pero nuevas. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta memoria, ¿no? Si es que no se registra desde otro tipo de mirada que no sean los medios como los que tú has nombrado, ¿no? Porque están estos velos, ¿no? Estos velos de la realidad que llegan a nosotros, como la TV, la radio, los periódicos, de algún modo están filtrados, ¿no? Pero esa capacidad de producir esa realidad también está en el artista. Y a mí me parecía súper importante de que los artistas hablen de este tema coyuntural. Y cuando vi tu trabajo, hice conexión con esta lectura de Ana María Walsh y con esta cita que hacía de Foucault. Me pareció súper importante. Ahí te doy el cambio. Claro. De hecho, también Foucault, en ese mismo libro que finalmente tuve que leer, habla, pues, ¿no? Acerca digamos, de una mirada antropológica de ver las imágenes, ¿no? Habla de una memoria, de que el artista más bien puede trabajar como un antropólogo, ¿no? Que el artista puede ver una imagen, ¿no? Digamos, rescatar una imagen, ¿no? No solo en ese libro, ¿no? Del arte de archivo y en la corriente del arte de archivo, no solo se habla, pues, de archivos del momento, ¿no? Sino que también son archivos que se pueden revisar de momentos anteriores, ¿no? Entonces, algo que Claro, me esta quedó es, reflexión genera nuevas lecturas también. claro, nuevas lecturas, exacto. Algo que me quedó de Foucault es eso, ¿no? De que él dice que la imagen puede ser vista como, por ejemplo, un fardo, de los que ya hablaremos en un futuro, ¿no? Entonces, si la imagen es vista como un fardo o como un elemento, digamos, prehistórico o precolombino, ¿no? Vista desde el punto antropológico, ¿no? Tengamos digamos, la mirada del antropólogo, ¿no? Un antropólogo va, ve una huaca, descubre un conjunto de elementos precolombinos y algunas calaveras, y a partir de eso va a dar lecturas,
¿no? Va a emitir un juicio, va a decir qué posiblemente está pasando aquí, en qué época falleció la calavera, de qué cultura, gracias a los colores, es esta huaca. Entonces, dice Foucault que de igual manera el artista puede hacer eso, pero no pues con la huaca, sino con las imágenes, ¿no? Obviamente el artista hoy en día no va debajo de la tierra y busca una imagen, sino que la imagen nos encuentra y nos interpela más bien, ¿no? Pero sin embargo podemos darle esas lecturas, como dice Foucault, ¿no? Verlo de una forma antropológica y entonces dar nuevas lecturas. Otra cosa importante es que, sí, pues todo el mundo hablaba de la COVID-19 y todos los que hablaban de la COVID-19 lo hacían de una forma tan fugaz que muchas veces el discurso cambiaba de un día para otro o de un mes para otro. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que los faciales, que estos tapetes con lejía no funcionan y demás cosas, ¿no? Pero en ese sentido, y ya que todos emitían un discurso, me era imposible no emitir un discurso a mí, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿por qué todos pueden hablar de la COVID-19 y por qué uno mismo no puede hacerlo? Entonces también comencé a investigar un poco de qué onda con los artistas y la COVID-19, ¿no? Entonces me encontré pues con el COVID Museum, que estaba en Instagram en esa época, y me encontré con algo que me pareció un poco incómodo, ¿no? Una serie de imágenes, digamos, muy dulces de la COVID-19, ¿no? Una serie de imágenes que eran muy lindas, que encantaban, que nos invitaban así, a tener una paz mental quizá, o a imaginar un futuro como el que estamos viviendo ahora con muchas vacunas y algunas pastillas que ya están saliendo, pero finalmente eran imágenes que no eran pues las mismas que veíamos en la tele o en los periódicos, que más bien nos asustaban y nos impedían salir porque podíamos morir en el preciso momento en que sales, mueres. Y los artistas no ponían eso, ¿no? Entonces, ahí había una vez más esta falsa dicotomía de la que no me gusta ser parte, ¿no? El yin y el yang, el bueno y el malo, Dios y el diablo y demás dicotomías que existen, estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué en los periódicos yo veía fardos, ¿no? Contenedores negros con seres humanos que se volvieron un desecho en ese momento? ¿Y por qué en Instagram yo veía paletas de color rosado con gente con mascarillas y todo muy lindo, muy sweet? Entonces ahí sentí la necesidad de decir aquello que no se decía, quizás, ¿no? Y bueno, también está este youtuber tan famoso, del que no, digamos, soy un detractor o un seguidor fiel, pero que sin embargo siempre está diciendo cosas en el momento, que es Antonio García Villarán. Y pues me encontré con un video en donde él criticaba también el COVID Museum y criticaba la manera dulzona en que se estaba viendo en el mundo a través del arte esta pandemia. Y bueno, él habló sobre esta imagen que vimos hace unos días, Carlos, sobre la de Peter Bruegel, me parece. No sé si tienes, creo que tú sí te acuerdas el nombre de la pintura. Es el triunfo de la muerte, ¿no? Por la peste Claro, de toda Europa. ajá. Entonces, yo veía, y de hecho esa imagen la tenemos todos, no sabemos quién es ese cuadro, los conocedores, claro está, pero yo no había advertido la relevancia de esta imagen o de este cuadro hoy en día, ¿no? Entonces García Villarán lo compara con, con la COVID Museum, ¿no? Inclusive pone una doble pantalla y nos enseña la imagen de Peter y la COVID Museum. Entonces, ahí pasó algo, ¿no? Yo dije, bueno, no, definitivamente las imágenes que van a quedar en un futuro y que van a ser estudiadas y que van a ser vistas por demás personas a través del arte, digamos que nos están
dando de una forma una imagen que es una falacia, ¿no? Una imagen que nos vende una esperanza, que es lindo vender la esperanza a través del arte, pero también creo que tenía que haber un espacio para aquellos que digamos lo que está sucediendo de una forma más drástica y más caótica y con un rasgo de entropía, ¿no? Como es esta imagen. Entonces, ahora hablaré un poco más de esta imagen que ya la llevamos viendo un buen rato. Esta imagen se compone por tres secciones o tres otras imágenes, ¿no? Es un collage digital impreso y decolografiado luego. Y bueno, tiene dos cosas importantes, ¿no? Este anuncio, este logo de TV Perú, y tiene este texto, que los textos son lo que más ven, ¿no? Las personas. Cuando he expuesto esta imagen, de frente se van al texto y reconocen el nombre del expresidente Vizcarra, y bueno, comienzan a ver luego la imagen, ¿no? Entonces, creo que por eso digo que son como lo más importante, ¿no? Entonces está este, este discurso oficial, justo del que tú acabas de hablar, ¿no? Este relato oficial del primer mandatario de la nación, ¿no? De ese entonces, que nos decía: no juguemos con la vida de quienes más queremos. Martín Vizcarra, presidente de la República. Inclusive, encima de este texto siempre decía, ¿no? Actividad oficial, ¿no? Entonces seguimos con, digamos, con este relato que es y que no hay más, ¿no? Entonces, luego de eso, de tener digamos, esta primera imagen, puse una imagen, o sí, una sustancia visual, llamémosla así. Puse una sustancia visual de Palacio de Gobierno visto desde un dron, que es lo que vemos de fondo, y además busqué una sustancia un poco más fuerte en donde ya se vea la muerte, ¿no? Y puse este cargamento COVID, ¿no? Que son 4 personas llevando a un muerto por COVID-19 y que estaban ubicadas en un cerro, ¿no? Todo eso estaba separado y quise jugar un poco con el collage, pero también quise jugar un poco con la necesidad de estas 4 personas. Estas 4 personas, estoy seguro que si se les hubiera permitido llevar este mismo cuerpo a Palacio de Gobierno para que Martín Vizcarra entienda lo que es sufrir, lo hubieran hecho. Entonces, qué mejor manera de ponerlos como gigantes, ¿no? Que lleguen a Palacio y que están dejando este cargamento. De hecho, esta imagen nos abre, una vez que la ves y que la recorres, grandes lecturas estéticas, grandes lecturas históricas, ¿no? Que también era el fin de la corriente del arte de archivo, ¿no? Permitirnos leer de nuevas maneras una sola imagen o un solo hecho histórico. Y bueno, luego también está que esta imagen fue realizada en junio del 2020, ¿no? Y ya después de un año, o sea, esta imagen, y me doy cuenta porque la he expuesto hace poco, ¿no? Después de un año, el relato de Martín Vizcarra se cayó, ¿no? Entonces, ese no juguemos con la vida de quienes más queremos, que además está puesto entre comillas, que las comillas no las puse yo, digamos que puede ser como visto como una burla o como una sátira del propio expresidente, ¿no? El presidente que finalmente estuvo involucrado en este gran vacuna gate. Entonces ahí también era una suerte de confrontar, ¿no? Los diversos relatos y las diversas imágenes, ¿no? Y también es importante decir que en julio del 2020 Martín Vizcarra era un héroe, ¿no? Pero sin embargo, como les menciono, para mí nada está dicho, siempre es importante ser escéptico ante los sucesos, y por eso pues quise poner este discurso que finalmente terminó siendo un doble discurso, ¿no? Y creo que podemos también hablar acerca del papel bulky. Esta imagen ha sido impresa en papel bulky, que es papel periódico. Entonces, terminamos digamos,
empatarlo todo, ¿no? Terminamos de ponerlo todo en conjunto, ¿no? Entonces el papel bulky también hace referencia pues a este relato que solo podíamos ver o por los periódicos o por los medios de comunicación. Creo que podemos pasar a la siguiente imagen, o no sé si quieres contar algo, Carlos, sobre Sí, esto. solo quería acotar algo chiquito. Voy a tratar de ordenarlo en mi cerebro. Porque creo que has dicho todo, pero quería comentar algo desde quizás otro punto de vista de lo mismo. Tiene que ver con el poder del relato, ¿no? Y cómo esto se conecta a las condiciones extremas de miedo, caos y locura a las que nos enfrentó o nos sigue enfrentando de algún modo esta pandemia, ¿no? Y cómo la realidad se torna paradójica, ¿no? Yo creo que nadie va a olvidar como que aló presidente del mediodía, ¿no? Que el señor Vizcarra salía todos los días, ¿no? La población decidió creer, ¿no? O sea, la población decidió poner énfasis en su razón y en su fe hacia esta figura, ¿no? Y eso me parece paradójico porque justamente necesitábamos esa cuota de razón, ¿no? Esa cuota como de algún modo, tranquilidad, ¿no? Me parece paradójico también porque el señor ahora le dicen el lagarto, ¿no? Porque es un sangre fría, ¿no? Entonces, creo que no podría haber habido otra persona capaz de hacer eso, ¿no? Que mientras él maquillaba las cifras de los muertos, él salía todos los días al mediodía, muy suelto de huesos como a mentir, ¿no? Entonces creo que hay también como una condición del ser humano, ya como que para nuestra capacidad de querer creer, ¿no? Que también puede ser este fenómeno, ¿no? De este síndrome de Estocolmo, ¿no? Que también teníamos en ese momento. Pero a lo que voy es que la realidad siempre se presenta velada, ¿no? Esto creo que lo decía Nietzsche. Y lo importante es cómo es que ese velo se presenta, ¿no? ¿Es el velo de los medios de comunicación o es esta alternativa que los artistas brindan, ¿no? Que no responde a esos mismos intereses, ¿no? Sino que eh, quiero creer de que es algo mucho más humano, ¿no? Que es un poco más ligado a una, a una condición humana, ¿no? Nada más. Genial. Creo que podemos seguir a la siguiente imagen, ya estuvimos bastante tiempo viendo esto. Sí, este es un zoom de la misma propuesta anterior, pero conversando pues con Víctor Beach, yo lo había presentado esto como, sí, pues como un Zoom, porque Carlos también me recomendó, ¿no? En el portafolio hacer, digamos, a veces Zoom para que el espectador pueda adentrarse un poco más en la obra, ya que no podíamos verla, ¿no? En el 2020 nadie podía ver la obra en vivo, entonces había que ver la mejor forma de presentar el portafolio. Y Víctor, pues, me comentó que esta imagen ya era una obra en sí misma, ¿no? Y de hecho no era así, era muy distinta, pero sin embargo él advirtió un componente importante en esta imagen, ¿no? Que era que sí, ¿no? Este zoom permite, digamos, entender nuevas formas de nuevas formas visuales que no nos permitía la imagen anterior, ¿no? Y bueno, acá también quise jugar un poco con alterar los colores y digamos ya tratar con un retoque digital que permita hablar o que permita aquí en todo caso encontrar una estética dentro del caos, que básicamente podemos entender como entropía, ¿no? En esta imagen ya no quise hablar sobre lo que pasaba de manera política, sino que quise entender de qué forma, ¿no? A través del caos, de las desavenencias o de la abyección,
se puede llegar a encontrar ciertas estéticas, ¿no? ¿Y por qué tanta relevancia a la estética, a encontrar una noción estética o una posible noción de belleza en las imágenes? Pues porque es necesario que el espectador se quede viendo la imagen por un buen rato, ¿no? Para que lo interpele o para que este espectador hable de la imagen. Entonces, gracias, digamos, a los mecanismos estéticos que nos brinda el arte digital, la pintura o el arte contemporáneo, utilicé todo eso pues para que esta imagen sea mucho más bella y uno se adentre en esta misma imagen y pueda, digamos, perderse, ¿no? Un momento en esto. Creo que podemos seguir. Vamos a ver un detalle de esta misma imagen y podemos seguir. Ya luego, pues, pasamos al 2021. Digamos que de repente, sí, pasamos al 2021, en el que ya sabemos que Vizcarra nos mintió, ya se están gestando, digamos, golpes dentro del Congreso, ya la gente sale a la calle, ya no creemos más quizá en este relato oficial. El relato oficial deja de ser el relato oficial para convertirse en la mentira oficial. Y bueno, ¿no? Entonces tenemos esta decolografía que se titula Deconstrucción Institucional, que bueno, básicamente es el Congreso de la República, la fachada del Congreso de la República del Perú, en donde he decidido sublevarme. En esta fecha la población se estaba sublevando, estaban descontentos con las futuras elecciones, y además estábamos en el Bicentenario, ¿no? Entonces quise también jugar un poco con todas estas fachadas que en aras o en tiempo del Bicentenario iban pues a significar algo contundente, algo importante. Entonces, de construir quizá lo institucional a través de, una vez más, estos elementos que la OMS nos decía que usemos, me sirve a mí para incendiar el Congreso sin incendiarlo. Entonces, esta imagen es muy poética porque también ha sido expuesta y ha gustado mucho, ¿no? Un lingüista, un literato uruguayo me comentó que esta imagen le hacía recordar bastante al conflicto armado que hubo en Chile, en donde me parece que mataron a un presidente, ¿no? Le dispararon a un presidente, ¿no? Y cuando me dijo esto, esta persona de Uruguay, este literato, me conmovió un poco, ¿no? Porque de hecho Allende me parece que fue. Entonces, que maten a este presidente no tiene sentido, no es algo que celebrar, pero que él haya relacionado esta imagen histórica que he creado, ¿no? Con otra imagen histórica. Creo que ahí pasa esto que habla Foucault, ¿no? Cómo es que, ¿no?, la imagen permite nuevas lecturas y permite también relacionar nuevas lecturas, ¿no? Sí, creo que podemos seguir. Y bueno, luego viene también la versión de El Congreso Prendido, que es dentro, ¿no? En donde también hay una suerte de construcción ya, digamos, más abstracta, ¿no? Estos también son, Sí, te escucho. estos trabajos son los que has hecho con lejía, porque me parece súper poético esta idea de quemar algo y utilizar lejía para hacerlo. Sí, también son con lejía y alcohol, y algunos de los puntitos por ahí son con alcohol en gel. De hecho, o sea, es una revolución, y seguramente ahora
algunos se pondrán a hacer mañana más tarde de coreografías y estaría muy contento con que lo hagan, ¿no? Pero sí, aplicar estos insumos al papel previamente impreso, obviamente ya aquí estamos 2021, ¿no? Aquí ya he experimentado con diversos papeles, ya podía salir, como te digo, entonces ya esta de coreografía, digamos, es un poco más avanzada, ¿no? Es ya hay como, puedo decir que hay como un control de la lejía, ¿no? Ya además que la lejía ya la veía más como una acuarela, ¿no? Que, en donde el agua y el pigmento tienen mayor importancia quizá que el mismo creador, ¿no? No sé Interesante si ya decir para algo. una discusión técnica, ¿no? O sea, te decía que me parece súper interesante también como dentro del ámbito de la pintura, ¿no? Como tú le llamas, ¿no? Poner desorden a la imagen eh, a través de la lejía o del alcohol en gel o del alcohol. Lo que está haciendo es rescatar la luz, ¿no? Porque lo que hace la imprenta a través del sistema de imprenta, valga la redundancia, a través del sistema de imprenta CMYK, es poner estas capas, ¿no? De color, y cuanto más capas, más oscuridad, ¿no? Entonces, lo que me parece súper interesante es que a través de la lejía lo que tú estás haciendo más bien es borrar esas manchas y más bien como limpiarlas, ¿no? O sea, está como por un lado el desquicio, como la destrucción, pero también al mismo tiempo este ímpetu de limpieza, ¿no? O sea, porque los mismos materiales lo exigen, ¿no? Y si lo contrapongo con otras herramientas pictóricas o otros químicos como el óleo, el acrílico, también, ¿no? O sea, como que tiene mucho peso, o sea, no sé. O sea, se me acaba de venir a la mente, lo acabo de ver ahorita, ¿no? Con estas dos chambas, que me parece genial. Es como pintar con la luz. Claro, o sea, de hecho, por ejemplo, en un primer momento hice acuarelas de Wuhan, hice trabajos al óleo pastel combinados con acuarelas y combinados con bolígrafos sobre la COVID-19 que llega a Lima, pero, pero estaba representando algo, ¿sabes? Y se me criticó bastante, ¿no? Los jurados me criticaban y, y la crítica funciona, ¿no? Y más cuando es una crítica dura. Creo que funcionó muy bien, ¿no? Entonces me decían, oye, pero recuerdo esta palabra, no diré quién lo dijo, pero me dijo, pero no, o sea, tú estás haciendo algo estético solamente, ¿no? Acá no hay nada político, ¿no? O haces algo estético o haces algo político. Y lo que estás haciendo es algo meramente estético. Y fue algo avasallador, ¿no? Y yo pensé que estaba haciendo lo correcto, pintando las imágenes, pero sin embargo ese comentario me abrió la posibilidad de entender que sí, uno como pintor puede llegar así como Peter el viejo, este gran pintor puede llegar a asemejar la realidad de una pandemia o de una sindemia, mejor dicho, pero te quedas corto y además te quedas corto porque son muchas imágenes, ¿no? Son muchas imágenes y que si tú pintas una imagen, por más que seas un pintor expresivo, te vas a demorar, pues, digamos, un par de horas, cuando en ese par de horas van a emerger cientos o cientos de miles de nuevas imágenes, ¿no? Entonces, no quise quedarme corto, entonces busqué nuevas maneras y en esta búsqueda está la elegía que sí, es un gran elemento y también está un poco esta noción me parece, de Giorgio Agamben, de que el sujeto contemporáneo está buscando la luz en la oscuridad, ¿no? Y lo relaciono con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la impresión es full oscuridad y la elegía lo que hace más bien es encontrar luz en esta oscuridad y
quizá desinfectar quizá lo corrupto, o quizá desinfectar la imagen, ¿no? No necesariamente puede ser desinfectar lo corrupto, sino desinfectar el pensamiento que tenemos de que es algo político, ¿no? Desinfectar el político quizá, ¿no? Pero a través de la mirada digamos, del peruano de a pie, ¿no? Eh, entonces, creo que es importante corroer o desquiciar esta imagen para decirle a la sociedad del futuro que en el 2021, en plena pandemia de la COVID-19, en realidad, pues este Congreso distaba de ser una imagen realista o de darnos una imagen realista, sino que más bien nos adentraba en un ambiente lleno de caos, incertidumbre, incertidumbre que fue una palabra muy repetida, ¿no? En los medios de comunicación, que después también Zizek y Byung-Chul Han también hablan de la incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre en la que inclusive hoy en día vivimos, ¿no? Podemos seguir. No sé si quieres decir algo más sobre esta imagen. No, lo que dijiste sobre el ciudadano de pie me hizo acordar las chambas de las banderas, que no sé si siguen, pero sería bueno hacer como que el link con eso ahorita. Sí, están un poco más abajo las banderas, sí. Justo vamos entrando. Entonces, estas dos imágenes son, digamos, el comienzo de otra parte del proyecto que se llama En el hocico del Bicentenario. En el hocico del Bicentenario nace por un poeta peruano. En este momento no tengo realmente el nombre completo, ni el nombre del poema, es lamentable, discúlpenme, pero bueno, el título de uno de sus poemas iba en el hocico de tal cosa. Y me tocó leer su poema me interpeló demasiado, me hizo recordar un montón a los fardos, eh, y pues decidí, digamos que hacer un juego de palabras, ¿no? Y pensé que estábamos en el Bicentenario, en un Bicentenario que es como una fiera, ¿no? Y pues yo sentía que los peruanos, digamos que estábamos como en ese hocico de la fiera, ¿no? Que más bien no debería ser así, quizás, ¿no? Porque un bicentenario no debería traernos pues otras formas, no debería traernos una fiera, mejor dicho, ¿no? Debería traernos tranquilidad, quizá, pero sin embargo nos trajo otra cosa, ¿no? Entonces aquí también es un poco jugar con la noción del fardo funerario, pero la noción de la bandera, ¿no? ¿Qué significa la bandera peruana? ¿Qué significa la bandera sucia también, ¿no? Bueno, podemos seguir bajando. En el hocico de la niebla de Jorge Pimentel. Él es el, el creador de ese gran poema, que nos habla digamos que, de un hombre o de un sujeto que añora el tiempo pasado, ¿no? Entonces, aquí ya vemos una acción de dos sujetos bandera, que es un performance en Paseo Colón, el 28 de julio del 2021, frente al Museo de Arte de Lima. A ver, en esta performance sí voy a tratar un poco de hacer memoria sobre algunos conceptos ubicados en esta imagen, ¿no? Tenemos dos elementos principales, además de la acción. La bandera, que es un pabellón nacional encontrado en la basura de una institución pública. Sí, encontrado en la basura de una institución pública, una bandera, ¿no? ¿Quién diría eso? Y además,
un pabellón nacional. Un pabellón nacional es una bandera que no puede ser usada por un peruano de a pie, para seguir dándole vueltas a la noción del peruano de a pie, ¿no? Una bandera no puede ser usada por un peruano de a pie en sus casas. No podemos colgar nosotros un pabellón nacional en nuestra casa porque tendríamos que ser una institución pública, y menos, pues, podemos ponérnosla encima y caminar por la calle, ¿no? O sea, eso está mal, eso es ilegal. Pero eso también es, querido Carlos, desquiciar la realidad, ¿no? O sea, ir en contra de la norma es desquiciar la realidad, y muchas veces ese es nuestro trabajo, ir en contra de la norma para abrir nuevas formas de hablar, de protestar, de sublevarse, o de adornar la ciudad en este caso. El otro elemento, o los otros elementos importantes son estos sujetos envueltos, que son en realidad eh, estatuas, ¿no? Monumentos históricos, que coincidentemente con el bicentenario, con la COVID-19, con las protestas por el descontento político de los peruanos, se juntó todo esto, ¿no? Y de pronto la Municipalidad de Lima vistió estos elementos con grandes telas. Durante el 2020 y durante el 2021 en todo Lima ustedes podían observar una gran cantidad de monumentos envueltos en telas, y además que todos eran muy distintos, ¿no? Miremos aquí, estos dos son muy distintos, ¿no? Hay por un lado una tela que baja, y por el otro lado esto ya parece, si le daríamos vuelta en horizontal, podríamos pensar que es una persona muerta, ¿no? Un fardo también, ¿no? Y pues estos elementos, al igual que la COVID-19, por ser, digamos, un hecho contingente, por ser una contingencia, como diría Bauman, me llamaban la atención, ¿no? Dice Bauman que lo contingente es aquello que hace que el artista cree. Y si buscamos en Google, en San Google, contingencia pues es algo que no está previsto que vaya a suceder. En ese sentido, la COVID-19 es una contingencia. En ese sentido, estos dos elementos eran una contingencia, ¿no? Era un suceso que la gente no esperaba que pase. Y pues yo al ver todos estos, digamos que me dejaba seducir por los parámetros estéticos que podían haber en ellos, ¿no? Y siempre los veía, siempre les tomaba fotos. Recuerdo una exposición de Michelangelo Pistoletto en el Museo de Arte Italiano, en donde Pistoletto pone del mismo modo que aquí, ¿no? Pone una tela encima de unas de estas esculturas que están en la entrada del Museo de Arte Italiano, y las reviste. Y pues genera algo increíble, genera algo estético, muy lindo, ¿no? A mí me encanta la obra de Pistoletto, y bueno, al ver estas sustancias visuales que emergían por obra y gracia del destino, pensé en que tenían que ser tomadas por un artista, y si no era yo, seguramente alguien más lo iba a hacer, y seguramente hoy en día somos tan volátiles en pensamiento los humanos que muchos seguro habrán tomado fotos de estas mismas imágenes. Y bueno, también está Cristo, ¿no? Que también hace uso de envolver con telas monumentos pequeños, pero también monumentos gigantes, ¿no? Entonces yo veía esto y decía, oye, pero Cristo y Pistoletto, ¿qué harían, no? ¿Qué haría Pistoletto si ve esto? O sea, de todas formas, Pistoletto va y lo firma, o hace algo, ¿no? No sé tú qué piensas, a ver. No, me parece súper bacán
de que esta acción de querer esconder o de tapar, en verdad lo que hace es aparecer la escultura, ¿no? Lo hace más visible, ¿no? O sea, como que genera, no sé si es solo por el cambio de la forma, ¿no? Pero de algún modo que esté tapado la hace como más interesante, ¿no? Y creo que justamente cuando algo es muy explícito también sucede eso, ¿no? Lo que pasa es de que tenemos la sensación de que más bien está vacío, ¿no? O cuando algo se muestra con demasiada transparencia, más bien nos deja la duda de que no hay nada detrás, ¿no? Entonces, me parece que estas dos imágenes y la performance, ¿no? Están como, eh, desde mi punto de vista, conectadas con esa idea, ¿no? También me hace pensar en la instrumentalización del miedo, ¿no? Cómo el miedo también puede ser representado a través de estas imágenes, ¿no? Esto de que se tenga que ocultar algo, de que se tenga que tapar, ¿no? Hace de que, o sea, hace explícito la manipulación. Y eso también me hace como recordar a esta... hay una especie de lista que hace Noam Chomsky acerca de las formas más comunes de manipulación de parte de los sistemas de poder a las sociedades. Y bueno, una de ellas es el miedo. Y otra de ellas es también la infantilización de la sociedad, ¿no? Te presentan la información como si la información estuviera dirigida hacia niños, ¿no? Hacia infantes. Y creo que es lo que decías hace un rato también, ¿no? O sea, como algunas infografías o algún tipo de información que se presenta al público, desde el relato oficial se presenta como si se le estuvieran presentando a niños, ¿no? Eh, Chomsky dice que cuando se presenta ese tipo de información como si el público que estuviera recibiendo esa información fuera un niño, lo que hace el público es ponerse en esa posición, ¿no? O sea, si yo te trato así como, hola, ¿cómo estás? O sea, como si fueras un infante de un nido, lo más probable es que vaya a pasar es de que tú te comportas como ese infante. Y, y esa herramienta la vemos, o al menos yo la veo explícita muchas veces a través de cómo se presenta la información, ¿no? Oficial. Y más Claro. bien, yo no sabría si decirle crudeza, al menos a estas dos imágenes, ¿no? Pero sí hay como una especie de sublimación de esa realidad, ¿no? Yo no hablaría de belleza en el caso de tu trabajo, yo hablaría más bien de la sublimación del desquicio, ¿no? De la sublimación de ese miedo, ¿no? Al mismo tiempo de que se hace explícito, veo estas imágenes y tú nos relatas la performance directamente como consciente de que ha sido algo ilegal. Y lo que hay de trasfondo también es de tu parte, hay como, como un statement que dice, yo no tengo miedo, ¿no? No te tengo tanto miedo como quieres que te tenga, ¿no? Eso me parece de puta madre. Claro. Sí, pues no, justo hoy día en clases hablaban acerca de la diferencia, me parece, creo que lo habla Nietzsche o no sé si es Kant, pero hablan acerca de lo sublime y de lo bello, creo, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? En lo sublime es más que todo, digamos, como la COVID-19, o lo sublime también podría ser como la llegada de un tsunami, ¿no? A uno mismo, ¿no? Entonces llega el tsunami y ese es un momento sublime, ¿no? En ese sentido sí, creo que esto es más sublime, ¿no? Más denso, también más abyecto. Y algo más es que es en Paseo Colón. En Paseo Colón, cuando hoy en día, pues Colón está, que antes era el padre, ¿no? La noción del padre, ¿no? Colón era wow.
Y hoy en día Colón ya pues ya hasta lo han vacado, ¿no? Como quisieran vacar a muchos al actual presidente, ¿no? O sea, Colón ya no es más la figura del padre, o en todo caso la figura del padre desde la mirada contemporánea hacia Colón es una figura del padre que se viene abajo y se viene abajo de una forma muy densa, muy caótica. Entonces, hacer esto en Paseo Colón eh, contribuía a que todo se amalgame. Y bueno, después también está el hecho de hacer esta performance el 28 de julio del 2021, ¿no? O sea, en pleno bicentenario, pero ya no estoy hablando digamos, la noción del bicentenario como un año, ¿no? Sino el bicentenario como un día específico, que es 28 de julio, eh, disculpen, en el bicentenario, ¿no? Entonces, o sea, siempre para mí hay una relevancia importante en que el discurso no sea un doble discurso y en que el relato sea, digamos, lo más real posible digamos, la mejor forma de construir el relato tiene que ser esa. Entonces, esta performance fue hecha junto con Roma Carranza. Ella, digamos, es la filmmaker y la fotógrafa de este performance. Es importante, creo, darle los aplausos porque M pues no es una sola persona, ¿no? Sino que es un gran grupo, es un team, ¿no? De pensadores, de creadores, que de forma constante están ayudándome a mí, digamos que soy el sujeto, ¿no? A mejorar esta propuesta. Entonces, si es que yo sabía que estaba haciendo algo ilegal, Roma también lo sabía, ¿no? Entonces, ahí hay algo también rico, enriquecedor, porque ya no solo estoy involucrándome yo mismo, sino ya es como algo más grande. Y, y también fue increíble colocarme al costado de esta primera foto, ¿no? De esta primera sustancia visual con la bandera y ponerme, digamos, bien erguido, sin moverme. En el video de la performance pueden ver que la bandera se mueve con el viento, igual que este sujeto envuelto, que es el monumento. Y pues todo eso que yo veía, todo eso hermoso que yo advertía en este monumento envuelto, lo vieron los peruanos que pasaron por ese lado y seguramente las personas del extranjero que pasaron por ese lado. eh, y se quedaron un rato a verlo, a tomarse fotos, a preguntar qué onda, qué pasa aquí, por qué este sujeto está así, tocaban los claxon, por ahí alguien dijo, oye, está loco, que no sé qué. Felizmente no pasó ningún poli, ¿no? Porque si no, quizá el personaje fantasma hubiese dejado de ser un fantasma, ¿no? Pero, pero está ahí, hay algo de relevante ahí porque, como había mencionado, en un primer momento yo hacía unas acuarelas de Wuhan y luego hice unos dibujos expresivos de las víctimas de la COVID y luego busqué, digamos, dejar la representación de lado para utilizar, digamos, la acción o lo que era a través de las ecolografías, pero faltaba algo más, ¿no? O sea, por más que yo imprima una imagen real de un suceso, seguía siendo una representación, ¿no? Entonces yo quise seguir desquiciando la realidad, pero ya no a través de la imagen, ¿no? Quise desquiciar la realidad a través de la acción. Y acá en esta performance lo he logrado, ¿no? Desquicié por un momento en 28 de julio, el día específico, el bicentenario, la realidad quizá de más de 20 peruanos. Y con eso yo puedo descansar en paz. puedo, puedo, puedo decir que esta performance ha sido un éxito,
porque si 20 peruanos me gritaron o me aplaudieron o se interpelaron por esta acción, ya pues logré mi cometido, ¿no? Desquiciar la realidad in situ. Además, pues, no hablé con ninguno de estas personas, pero, o sea, ¿qué pensaría alguien, no? Todos sabemos que el 28 de julio del 2021 era el bicentenario. Todos sabemos eso. Entonces, esas personas que vieron esta performance sabían o lo iban a relacionar directamente con el bicentenario, ¿no? Entonces, algo que me gusta también del arte contemporáneo, en este caso de las acciones o el performance, es que se cumple esta noción o esta necesidad de lo contemporáneo en el arte, de que el público no sea un simple espectador, ¿no? Y se lleve, digamos, como que una imagen a casa y 2 minutos, ¿no? Ya no, pues, ya no es más un M. Malagracia en una feria de arte en donde, bueno, los collectors o los críticos o los curators o en fin, las personas que van a ver la obra se encuentran con un sinfín de imágenes y se llevan la que más les gusta como una mercancía, sino más bien aquí ya es un sujeto contemporáneo que está buscando que lo que se lleve el espectador no es una obra, sino un momento de desquicio. Sí, no sé si tienes algo más que decir, podemos igual, mientras dice algo Carlos, podemos bajar para ver los dibujitos de la performance. Entonces luego está esto, ¿no? Que también me parece relevante. O sea, sí, el artista contemporáneo puede, digamos, hacer cosas de lo más absurdas, ¿no? Está pues este término que no me gusta para nada de Lamparte, que nos sitúa a algunos artistas contemporáneos en la mente de algunos espectadores como artistas de lo fácil, ¿no? Entonces, para seguir estudiando esta performance decidí pintarla y dibujarla, ¿no? Un poco para sacarle la vuelta a esta noción de que el artista contemporáneo no sabe ni pintar ni dibujar, ¿no? Y bueno, al hacerlo también me llevé nuevas formas de entender la acción, pero también logré hacer, digamos que un corpus más grande de esto, ¿no? O sea, no quedarme con una acción, sino más bien representarla y ir de la acción a la representación. Creo que fue algo muy importante, ¿no? Para mí, más que ya para los espectadores o para el futuro, ¿no? Hacer estos dibujos y en realidad representarme a mí mismo, pero o sea, ya digamos, no representarme a mí mismo en una imagen, una foto normal, ¿no? Sino en una acción, bueno, hizo que quizá entienda mucho más la relevancia de estas performances, ¿no? Otra cosa que quisiera poner en cuestión aquí, y podemos subir nuevamente a ver esta bandera, y no sé si podemos también acercarnos un poco a alguna de estas banderas, porque tengo algo que preguntarte, Carlos, querido Carlos. Nosotros últimamente pues hemos visto que hay muchas manifestaciones políticas, culturales, ¿no? En donde los peruanos se quejan de los políticos, ¿no? Entonces en estas manifestaciones de queja, hay personas que van con las banderas, al igual que yo, a sublevarse, pero sus banderas son pues banderas recién compradas en Gamarra, o que quizá las compraron en la esquina de la manifestación. O sea, yo aplaudo que el peruano sea un creativo por excelencia, si no, no estuviéramos haciendo arte contemporáneo nosotros dos.
y aplaudo que, pues, que un peruano, un grupo de peruanos vea que hay una manifestación y comience a hacerse sus banderas, a hacerse sus colitos y a venderlos, ¿no? Porque además estamos en una época en la que todos tenemos que emprender algo para poder comer y vivir, ¿no? Eso yo no lo estoy criticando, no lo estoy poniendo en cuestión. Está bien que vendan polos nuevos y banderas nuevas, porque ¿quién soy yo para decirle a la gente que no lo haga? Lo que yo pongo en cuestión es eh, que la gente que protesta lo hace con, como acabo de decir, banderas recién compradas, banderas blancas, blancas y rojas, pero no me refiero al color, sino me refiero a la limpieza. Son banderas limpias, recién salidas del horno, como dirían los panaderos, y sin embargo mi sublevación es como una bandera sucia, corroída por el tiempo, que además está desgastada. Miremos la imagen eh, que tenemos, no sé, es la derecha, me parece. Miremos la imagen que tenemos a la derecha. Podemos ver que la bandera está decolorada, inclusive, ¿no? Que es una bandera que ha estado, que habla de un tiempo, que habla de una temporalidad, que habla de un desgasto, ¿no? Entonces, yo también pude haber comprado pues una bandera súper gigante y ponérmela encima y hacer este performance, pero no sería poético, pues, ¿no? No, o sea, ¿cuál es la relevancia de eso? Entonces, en ese sentido, quisiera saber cuál es tu opinión sobre estos sujetos que protestan con banderas limpias, nuevas, que lo más probable hayan sido confeccionadas solo para eso, ¿no? Se me vienen a la cabeza varias ideas, pero claro, tú apuntas tu crítica hacia estas personas que quizás están sacando esas banderas para protestar. Eh, pero yo también apuntaría la crítica a las personas que quizás las compraban para lavarlas, ¿no? Y al final terminaron siendo lo mismo. Entonces, creo que siempre en en el ámbito de lo político va, van a haber esas disyuntivas o esas cuestiones que son paradójicas. Eh, Entrar en el campo de lo político siempre nos termina por hacer entrar en el juego de las dualidades. Eh, que si eres izquierda o si eres derecha. Más bien las posiciones de centro en los últimos años se han ido desgastando, ¿no? Hasta el punto en el que se habla de tibieza, ¿no? Entonces, yo también me pondría en cuestión si es que el rol del artista tendría que encajar dentro de ese espectro, ¿no? O en todo caso, dentro de qué posición podría ser considerado sincero, genuino, original, ¿no? Y en todo caso, por qué debería ser considerado así, ¿no? Ahora que hablaste también de Paseo Colón, ¿no? Me ponía a pensar en esta huerfanidad, ¿no? Que tenemos como identidad peruana, ¿no? O sea, por un lado, como tú dices, ¿no? Esta imagen del padre, o esta imagen de Colón como un padre, ¿no? Eh, que podría ser también la imagen de España, ¿no? Como, y su influencia como padre, y la imagen o la noción de la Pachamama, ¿no? O sea, la madre tierra. Parece como si nos hubieran dejado huérfanos. No terminamos de reconocernos ni en el uno ni en el otro. Y creo que fechas súper importantes como el Bicentenario, inclusive tu trabajo nos interpela en ese sentido, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos, no? ¿Cómo respondemos a esas preguntas que están ahí en el aire?
cómo terminamos de reconocernos como peruanos y qué significa ser peruano. Claro, porque creo que esa es la crítica, ¿no? O al menos eso es lo que siento o pienso que tu crítica va, ¿no? O sea, qué tan legítima es estas personas que se adueñan de esta bandera y qué tan legítima en ese sentido también es su protesta, ¿no? Entonces, yo no me animaría como a plantear una posición ahí, ¿no? O sea, creo que como tú dices, el derecho a la protesta es válido. Habría que cuestionarnos, en todo caso, la legitimidad de esas protestas, ¿no? Son iniciativas ciudadanas, son iniciativas con fines o tintes políticos o con intereses que no estamos viendo del todo. Y en todo caso, cómo o en última instancia también, cómo los símbolos nacionales y el uso de estos símbolos terminan siendo siempre materia como o herramienta, ¿no? Para repensarnos todo el tiempo, ¿no? Para pensar nuestra identidad, nuestra posición como peruanos. Mucho más ahora, ¿no? Sí, podemos seguir. Ahora vamos a la parte de los fardos contemporáneos. Yo quisiera, bueno, intervenir un poquito en la conversación. Claro, claro. Sí. Esta es mi parte favorita de la presentación de los 3 segmentos del proyecto. Me gustó mucho y bueno, me gustaría un poco quizás contradecir esta idea de la ilegalidad de la acción o quizás, bueno, la falta de respeto a los símbolos nacionales que tú sientes en este acto. Primero, tú rescataste de la basura un pabellón nacional. Yo no veo nada ofensivo ni sacrílego en este acto, al contrario, la falta de respeto fue de la institución que descartó esta bandera, tú la recuperaste y tú acabas de presentar un discurso muy válido sobre, bueno, ¿y qué pasa con los símbolos nacionales cuando envejecen? Ya pierden su valor simbólico. Una bandera decolorida debería tener más valor porque ha pasado por las inclemencias del tiempo, del clima. A veces, bueno, puede ser que haya participado en algunas acciones fuertes políticas que hayan dejado también algún deterioro visible en su superficie. Entonces, bueno, es una bandera con cierto recorrido, con cierta trayectoria, con cierta vida propia, y esa bandera debería ser más valiosa en su sentido simbólico precisamente por su recorrido. En cambio, bueno, al parecer, bueno, se envejece la bandera, pierde el color, se deshilacha un poco porque yo veo en la foto, creo, en la foto de la izquierda que hay un hilo colgado y la descartan, la botan como un objeto cualquiera, como si fuera una cortina. Me parece que al contrario, lo que tú estás haciendo es de alguna manera la recuperación de la dignidad nacional, no falta de respeto. Y además le estás dando una dimensión humana. Esos pabellones nacionales que se izan en los mástiles gigantes no tienen dimensión antropométrica, es decir, están hechos para ser observados a una gran distancia, a una gran altura. Y si ves una bandera de ese tamaño frente a la figura humana, realmente es gigante. Y ahí surge también un contraste entre un ser humano, un peruano de a pie, volviendo a este mismo concepto que me parece muy válido y muy interesante para recalcar en estas circunstancias. Entonces, bueno, dentro de ese pabellón gigante, no antropométrico, inconmensurable con la figura humana, está un ser humano, un peruano de a pie real, vivo, ¿ya? Eso me parece un símbolo también muy relevante para esta fecha. Ya se está celebrando algo abstracto, se está marcando algo abstracto que es el bicentenario de una independencia, pero aquí está el símbolo nacional puesto sobre un ciudadano cualquiera. Y ese símbolo es primero deteriorado en todos los sentidos, y por otro lado es gigante en relación con el individuo que está dentro. Eso también me parece que es un significado muy evidente y muy importante en este caso. Y nada sacrílego, nada de falta de respeto, es una observación,
como una reflexión sobre cómo son estas fechas y cómo funcionan los símbolos nacionales, cuán humanos son a veces y cuán inhumanos. Y por otro lado, quisiera recordar, justo pasando, me gusta mucho este enlace con los fardos funerarios, porque en este proyecto obviamente también hay mucho del proyecto siguiente, que es los fardos funerarios. Existe la tradición en el ámbito militar, creo que en todos los países, el héroe muerto se envuelve, o el cuerpo, o bien el ataúd se envuelve con la bandera nacional. Entonces, en este caso, es como también una especie de inversión de esta figura. Dentro de la bandera está un peruano vivo, ¿ya? Pero la bandera, de alguna manera, es una bandera descartada, muerta y resucitada, ¿no? Pero dentro hay una persona viva. Entonces es como una especie de contraste con esta figura del héroe muerto, ya también que se convierte en algo sobrehumano, es una especie de figura simbólica, y aquí un ciudadano cualquiera dentro de una bandera, pero vivo, no muerto, dentro de una bandera que fue en algún momento descartada y botada a la basura. A mí me impresionó mucho este detalle, es algo que no debería pasar, es decir, no, bueno, si se habla del respeto por los símbolos nacionales, una institución pública no puede hacer eso con un pabellón nacional, por más deteriorada que fuera, ¿no? A una bandera hay que darle si es que se quiere descartarla por algún factor de deterioro, hay que hacerlo respetuosamente, no como se hizo en este caso. Entonces, bueno, me parece que al contrario, tu acto es si vamos al pie, digamos, a la letra de las normas, si quizás la manipulación demasiado libre con una bandera es demasiada libertad, pero dadas las circunstancias es todo lo contrario, es decir, tú estás de alguna manera rehumanizando algo que ha sido injustamente maltratado, ¿no? Esta bandera que probablemente ha pasado por muchas cosas, muchas circunstancias, y por otro lado la has vuelto a la vida, ¿ya? Entonces, quizás sea un poco contrario a tu concepto inicial, pero también me parece que esta lectura puede ser válida, ¿ya? Sí, yo quería decir algo también. Creo que también podríamos haber estado confundiendo lo legal con lo bueno o lo malo, ¿no? O sea, que sea ilegal no necesariamente lo hace malo, porque de algún modo también dentro del ámbito de las leyes están hechas, ¿no? O sea, de algún modo están como construidas, ¿no? O sea, me pongo a pensar que de algún modo cierto tiempo también la esclavitud era legal. Entonces, es interesante cómo en este punto específico la acción, la performance, genera ese, digamos, espacio o punto de visión vacío, ¿no? O sea, que no está donde la ley no alcanza, ¿no? O sea, como que esta ley humana no llega a alcanzar, ¿no? Sino que genera justamente esta posibilidad en lo que podría ser una excepción o en todo caso una acción que nos interpela, volviendo a usar ese término, ¿no? Pero me parece súper chévere lo que has dicho. Sí, claro, también un poco hablar de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, o sea, también, o sea, creo que siempre hay términos que por desgracia con la COVID-19 se van a quedar. La nueva normalidad, por ejemplo, ¿no? Ese término que en el 2020 pues todos lo usábamos, estaba en boca de todos y seguramente no olvidaremos, ¿no? Entonces, de esa manera, acá también hay una nueva normalidad, ¿no? Hay una nueva forma de entender la norma y quizá también de subvertirla, ¿no? Y sí, me parece genial este concepto que traes acerca de sí, ¿no? Que los ataúdes son forrados con banderas, ¿no? Y acá más bien es todo lo contrario, ¿no? El sujeto vivo está debajo de una bandera que podemos decir que estuvo muerta, ¿no? En un momento, en un instante, pero que sin embargo, al sacarla de la basura,
pudo revivir, ¿no? Yo, por motivos de respeto, no voy a revelar, ¿no?, la institución de dónde la saqué, Carlos sí sabe, pero Respeto al creo, máximo. pero creo que es importante decir que creo que no es la culpa de la institución, ni de los que, digamos, de los directivos de ese momento, ni de los barrenderos de la institución o de los que remodelan la institución, sino también hay algo que pasa hoy en día, ¿no? En donde nosotros siempre queremos las cosas nuevas, ¿no? O sea, y justo luego hablaremos de eso, ¿no? Bauman nos dice que le tenemos miedo a lo viejo, que lo viejo se tapa, que lo viejo se olvida, que no se ve, y, y que la muerte también pues es cubierta, ¿no? Eh, en ese sentido también yo creo que si bien es cierto la institución, fue una pena que descarte esa bandera de ese modo, ¿no? Encontrar en la basura esta bandera fue demasiado fuerte. De hecho fueron dos, una es una obra que está envuelta en parafina, está encapsulada en parafina y va a ser expuesta el próximo año en el Museo de la Cultura, en el Ministerio de la Cultura. Pero bueno, o sea, no fue la culpa de la institución, sino fue quizá el mundo posmoderno en el que nos encontramos, en donde lo importante siempre es lo nuevo, ¿no? Y si lo descartaron era seguramente porque estábamos a fechas del Bicentenario, ¿no? Bueno, eso yo lo encontré en el 2019. Faltaba un poco para el Bicentenario, pero seguramente pues esa institución, por protocolos, tenía que cambiar la bandera, ¿no? Por una bandera nueva, que además salga bien en la foto, ¿no? Porque las fotos son tomadas como mencionaron anteriormente desde abajo, y pues ver una bandera que se deshilacha y que ya no es roja y que ya no es más blanca, sino que ya tiene un sinfín de colores, podía resultar eh, antiestético de cierta manera, ¿no? Y también creo que importante eso, ¿no? Si una institución, no sé si nos van a ver las instituciones públicas, pero si una institución decide descartar una bandera, por favor, no la pongan en una en un contenedor de basura, ¿no? Llámennos. O por último, creen un museo de la bandera y que todas esas banderas que se van a botar a la basura estén pues o enmarcadas o puestas en diversos lugares, porque yo considero que, este símbolo, cuando envejece, nuevamente es material de archivo, ¿no? Nuevamente aquí, en realidad, soy un artista de archivo que están utilizando un material de archivo que encontró, ¿no? Volviendo a la noción de Foucault y del antropólogo, ¿no? Yo fui un antropólogo de la basura y puse esta bandera en donde creí conveniente y la puedo seguir poniendo en diversos otros lugares, ¿no? De hecho, me gustaría llegar a la ciudad de los Incas también a hacer esta acción, ¿no? Y ver de qué manera eh, digamos, es visto por los ciudadanos de otras provincias y no solo de la capital, ¿no? ¿Cómo este discurso puede cambiar si se pone en otros lados, ¿no? Sí, creo eso, y ahora sí podemos pasar a los fardos, o no sé si desean decir algo. Listo. Bueno, aquí voy a leer un poquito porque sí, este texto sí está bueno y no quisiera perderme nada. Existe una genealogía de los fardos funerarios en Perú que deja como apertura un símbolo histórico, el cual de manera singular viene repitiéndose en épocas o contextos de crisis. Sujetos peruanos envueltos en contenedores que trasladan de algún modo cuerpos, pero que también encubren la mortalidad del ser humano y su próximo estado de desechabilidad. El fardo funerario o el fardo retorna al Perú en la actual pandemia y se repite
de manera histórica, ¿no? Podemos bajar un poquito para ver ahora de qué estamos hablando. Esta es una imagen de marzo del 2020. Esa es una de esas imágenes que a mí me interpelan y calan dentro de mí, como dice un haiku, ¿no? Calan, la luna cala dentro de mí, por dentro de mi piel, algo así dice ese haiku, muy lindo. Entonces esta imagen, o sea, cala dentro de mí, se mete como una espada, ¿no? Y seguramente se mete de igual manera ante cualquier persona que la haya visto, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, esta necesidad que tuve en primera instancia de representar la realidad, ¿no? Eh, y pues estos son, a ver, son 6 personas, con la que está atrás son 7 personas muertas, envueltas en contenedores de basura, porque en esa época era demasiado temprano para que se creen estos contenedores negros que luego fueron un poco más recios, ¿no? En este caso eran personas de Iquitos, de la selva peruana, que fue uno de los lugares más atacados por la COVID-19, pero que también, por contradicción, fue luego uno de los lugares que desarrolló la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, en este lugar donde pasaron estas cosas que pueden ser como un contraste histórico, veíamos una y otra vez la misma imagen. Esta misma imagen, Carlos, se repite en Panamericana, en Canal 4, en Canal 9, en Canal N, en YouTube. La pasaron por el WhatsApp. O sea, esta imagen la tuviste tú en algún momento, o la viste. Como diría Benjamin, esta imagen está en tu inconsciente visual, ¿no? Entonces decidí pintarla, ¿no? Y cuando la presento ante el maestro Piscoya, Wilberto Piscoya, un gran pintor, le encantó, ¿no? Pese a que pues, sea una imagen que en realidad nos enseña que se están muriendo personas, el maestro me comentó que esta imagen era demasiado, ¿no? Estaba muy bien y lo conmovió, ¿no? O sea, debe haber sentido diversos sentimientos, perdón por redundar, diversas emociones, ¿no? Que también calaron, ¿no? Como quizá esta imagen original, esta fotografía original caló ante mí, ¿no? Y luego de ello también el intelectual, el gran Marcelo Ceballos, también vio la imagen en el mismo momento quizá y ambos maestros advirtieron lo que sería después fardos contemporáneos, ¿no? Ambos dijeron el término o el vocablo fardos al ver esta imagen. No dijeron más, no me hablaron del color turquesa, no me hablaron de la desechabilidad del ser humano, de la que habla Zygmunt Bauman. Ellos hablaron del fardo, en un momento en el que yo no tenía noción de que estos eran fardos, o no tenía la idea de llamarlos fardos, o de bautizarlos así. Solo era una imagen demasiado fuerte que por ser históricamente fuerte yo tenía que pintarla, pero cuando me contaron acerca de que estos eran posibles fardos, más la lectura esta de Zygmunt Bauman, ¿no? De arte líquido, en donde se habla acerca de la desechabilidad del ser humano, acerca de la materia y de lo inmaterial, pues todo fue mucho más claro, ¿no? O sea, estábamos ante un suceso que, si bien es cierto, nos hacía dar miedo, también nos hacía entender cuál es nuestra forma de ver la muerte en el siglo XXI en Perú, ¿no? Podemos seguir bajando. Creo que es importante decir que estas 2 obras pertenecen a la colección de Bruno Raufer, que es un gran amigo de Bélgica que reside en Perú y que también le dio la relevancia, ¿no?
al adquirir estas piezas en su colección. Esta obra se llama Ojo por Ojo y todo el mundo acabará con COVID-19. Viene de una frase de Mahatma Gandhi, ¿no? Que dice ojo por ojo y todo el mundo acabará muerto. Entonces también acá quise hablar un poco acerca de cómo nuevamente estos sujetos están envueltos y ya no tienen identidad, ¿no? Eran números, o sea, decían 489, 484. En este momento yo ya entendía que era un fardo, ¿no? Pero lamentablemente en este momento, agosto del 2020, yo ya pues tenía alrededor de 5 familiares que habían fallecido por COVID-19 y tenía a mi madre con COVID, y pues todos se iban muriendo. Y creo yo que al hacer estas imágenes, también las utilicé como una forma, una forma de catarsis, ¿no? Una forma de catarsis hacia mí mismo y hacia cómo yo me estaba encontrando con seres humanos que se volvían un desecho, como diría Bauman, ¿no? Podemos bajar y de repente con esta imagen que viene, no sé si Carlos quisiera decirnos algo, que es la más fuerte quizá. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría andar como en esta genealogía que tú haces del fardo, ¿no? Porque creo que podríamos hacer también una especie de puente con el fardo de la bandera, ¿no? Y este tema de la pérdida de identidad o de la búsqueda de la identidad peruana, ¿no? Cómo los fardos eran tratados antes, por decir, de la conquista, ¿no? Cómo es que el cuerpo sin vida se reconocía como parte de la sociedad y cómo la cultura occidental tiene otra visión de eso mismo, ¿no? Cómo es que el trauma o este choque, este cisma que se genera en el encuentro de estas dos culturas, ¿no? Y que sin embargo estemos hablando también de los fardos, ¿no? O sea, ¿cómo es que se envuelven estos fardos, ¿no? O sea, no sé, podríamos analizarlo hasta de los colores, ¿no? Cómo el contraste de esta bolsa de plástico negra puede generar tanta tensión en relación a los mantos paracas, por decir, ¿no? Eso es lo que ahorita se me viene a la mente. Justo, mira, pasemos a la próxima imagen y hablo algo y te va a responder, ¿no? De manera directa, ¿no? Y aquí está en el hocico de la niebla del gran Jorge Pimentel, un poeta peruano disidente de la poesía que nos deja una gran cantidad de letras que pueden ser reinterpretadas, ¿no? Esta obra se llama El encuentro del fardo. Es un ejercicio realizado para hablar acerca del poema En el hocico de la niebla de Pimentel. Entonces, habían, digamos, 3 palabras para no leerles el poema. Búsquenlo ustedes. Hemos hablado tanto del poema que tienen que buscarlo. Hay 3 palabras dentro de este poema que me parecen importantes, 3 oraciones, ¿no? La primera que decía hemos regresado, y luego había otra que decía de dónde, y están ubicadas pues en la imagen, ¿no? Ahí al costado del fardo Paracas dice hemos regresado, un poco más arriba dice de dónde, y después dice somos todo lo que fue. Entonces, yo no tenía otra forma de reinterpretar digamos que este poema de Pimentel,
sino era más que digamos, con estos fardos, ¿no? Entonces, estoy buscando el poema, porque sí creo que sería relevante leérselos. Y me parece que en El hocico de la niebla, en realidad es el nombre del poemario, porque ahorita eso es lo que estoy encontrando, ¿no? Entonces, había una serie de palabras en este poema que lo único que me hacía referencia es a cómo el fardo había regresado y cómo este fardo Paracas estaba diciéndole a estos otros fardos, negros todos, sujetos de desecho, que habían regresado, ¿no? Pero estos sujetos, estos fardos contemporáneos le preguntan al fardo antiguo, ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde hemos regresado? ¿No? Y luego está esta palabra de cierre que dice, ¿no? Somos todo lo que huye. O sea, yo sentía que Pimentel estaba hablando de esta obra, sentía que estaba haciendo una referencia, digamos, a la muerte y qué mejor forma de hacer este ejercicio, que fue un ejercicio que me propuso hacer Víctor Beach para una clase, que de este modo, ¿no? No sé qué tienes que contar, pero por ejemplo, este es un fardo Paracas, ¿no? Que está al frente de estos fardos contemporáneos, en donde además, como comentabas, ¿no? Este fardo Paracas, bueno, no, yo no lo he hecho hiperrealista, pero por lo menos he utilizado la paleta de color que tenían los Paracas. Veamos que los Paracas envolvían a sus muertos como si fuesen reyes, o como si fuesen obras de arte, o con la relevancia necesaria e importante de entender la mortalidad del ser humano, y no más bien de ocultarla, de taparla, sino de ensalzarla y digamos que hacer un juego con el futuro, porque finalmente, o sea, gracias a que estos fardos han sido envueltos y puestos en diversos lugares de manera estratégica, estoy seguro yo, es que hoy en día podemos estar hablando de y podemos tener imágenes y podemos ir a museos y observarlos, pero ¿qué va a pasar en el futuro con nuestros fardos? O sea, se van a encontrar con puros contenedores negros, ¿no? Se van a encontrar, la humanidad del futuro se va a encontrar con todo lo contrario a lo que nos hemos encontrado nosotros, ¿no? En ese sentido creo que es importante pensar en qué es la muerte hoy en día, cuál es la relevancia que le estamos dando a la mortalidad y también a por qué estos sujetos contemporáneos, estos fardos contemporáneos nos eran entregados casi eh, de manera gratuita por los medios de comunicación, ¿no? Estos fardos, o sea, como dije hace un rato, están en nuestro inconsciente visual, todos los hemos visto, y, y estoy seguro que nos han sacado de cuadro o nos han desquiciado, ¿no? Nadie quisiera verse así, ¿no? Acabando como un sujeto envuelto en un contenedor negro. Pero sin embargo, eh, es así como acabamos hoy en día por la COVID-19, ¿no? No sé si deseas decir algo. Me hace pensar mucho en cómo nuestra sociedad o nuestra cultura concibe la vida, ¿no? Dentro de los conceptos de utilidad, ¿no? Hace un rato también hablabas de cómo la vejez también se escondía, se tapaba, ¿no? Este, claro, todo lo que no es útil o todo lo que no es funcional a la producción, digamos, como que se tapa. En estas antiguas culturas la vida no terminaba con la muerte, sino todavía
había espacio para ese cuerpo, ¿no? O sea, todavía había tiempo para ese cuerpo, o sea, simplemente era un continuo, ¿no? Era como un cambio de estado. Por otro lado, también dentro de la coyuntura del COVID-19, ¿no? El cuerpo eh, en nuestra cultura se ve como un desecho, ¿no? O sea, como un desecho que se tiene que tapar, ¿no? O sea, qué mayor signo de eso que la bolsa negra de plástico, de basura, ¿no? O sea, me parece como súper crudo, pero real en ese sentido. Eh, y también se me viene a la mente este concepto de la finalidad, ¿no? O sea, el fin último, ¿no? O sea, como the end, ¿no? O sea, the end of life, ¿no? O sea, el momento en que tu cuerpo deja de funcionar y se deja de mover, ahí acaba, ¿no? Y, y me parece súper como, o sea, me parece contradictorio dentro de, de cómo lo concebimos, ¿no? O sea, cómo también todo lo que se desprende de la muerte, ¿no? O sea, justamente creo que, por decir, el dolor o el sufrimiento en relación a la muerte se desprende también por esta negación de la vida, o sea, por esta negación de lo que, ah, o en todo caso por la, o sea, la síntesis a funcionalidad de la vida, ¿no? O sea, eh, y es como si todo el tiempo estaríamos negando eso que está ahí latente, ¿no? Hasta que es explícito y ahí nos duele, ¿no? Y creo que también pasó con la pandemia. Creo que cuando, en el momento más crítico de la pandemia, en el momento en que ya todos sabían que no era un chiste, como que realmente nos replegamos a lo que más nos importaba y pusimos de nuevo toda nuestra escala de valores en lo que debería de ser o en lo que nosotros realmente creemos, ¿no? Yo sí creo que, bueno, la mayoría, creo que todos nos recluimos un poco más con la familia, estar cerca de la gente que nosotros amamos, que nos importa, ¿no? Y ahí nos pusimos como, quizás, no sé si todos, pero sí hubo una cierta reflexión acerca de a qué le estamos dando valor, ¿no? Mientras estamos vivos. Y voy a hacer una reflexión que ya había hecho hace un ratito. Eh, Justamente esto explícito, o sea, cómo el artista presenta lo explícito, pero con otro tipo de finalidad, ¿no? O sea, no necesariamente es el morbo lo que se presenta, porque creo que también que estas imágenes se hayan presentado en las noticias, tenían como, o los medios de comunicación tenían como fin último meter miedo o meter morbo, ¿no? Generar rating, generar vistas, ¿no? Interacciones. Eh, pero creo que cuando la reflexión supera eso y tiene este relato extraoficial o este metarrelato que puede ser el de un artista, eh, podemos realmente como pausar un rato y pensar en estas cosas, ¿no? Y eso me parece, o sea, me parece interesante de que algo tan crudo nos resulte también a reflexiones como profundas, ¿no? Pensemos en la obra de Teresa Margollet, ¿no? También, o sea, es una obra que también habla acerca de la muerte, que fue muy criticada en una época. Y ahora que dices esto, ¿no? Acerca de la metainformación, se me viene más bien otra palabra que creo que vas a aceptar, que es la contrainformación, de la que hablaba Deleuze y Guattari, ¿no? Ambos hablaban de eso, ¿no? Cómo los medios de comunicación nos dan cierta información y ellos hablan, y hay un video que habla exactamente de lo que has dicho, ¿no? La contrainformación, ¿no? Cómo es importante que el artista brinde esa contrainformación que pues es disidente, ¿no? Del discurso normado de los medios, ¿no? Sí, o sea, lo que me parece importante es de que no perdamos la noción de que también es un relato, ¿no? Que te están contando lo que ellos quieren contar. Por eso es que yo a veces, o sea, me gusta informarme de distintos medios, ¿no? Aun cuando sean contradictorios, siempre es bueno tener
este feedback amplio y de ahí tú sacar tus propias conclusiones. Bueno, hay gente que no ve noticias también. Tengo un amigo que prefiere no ver noticias. Sí, mucha No sé, gente con la pandemia dejó de ver noticias, ¿no? También tengo varios amigos y amigas que dejaron de ver noticias y que comenzaron a tener este discurso de que no veas noticias porque en las noticias está más bien este pánico, ¿no? Y bueno, quisiera, ya casi estamos por cerrar, creo, este conversatorio y finalmente encontré el poema de Jorge Pimentel y de repente después de leer este poema tienes un poquito algo que decir ya para acabar. Creo que estamos acabando muy bien porque esto de la desechabilidad del ser humano que plantea Zygmunt Bauman en Arte Líquido no es un concepto que nos pertenezca de ninguna manera y tampoco no es un concepto del que nosotros pretendamos decir algo dogmático, ¿no? No queremos tener la razón y no planteamos ser aquello que es lo correcto y lo único, ¿no? Tampoco es que queramos sacar la norma para poner nuestra propia norma, ¿no? Simplemente es como poner en cuestión, ¿no? El estado de desechabilidad del ser humano antes, después y durante esta época. Decir además que también, pues, si hablo de la genealogía del fardo funerario, no puedo dejar de hablar acerca de los fardos hechos por Eduardo Tokeshi, por Jaime Higa, por Alfredo Márquez, por Armando Williams y por Marcel Belauchaga. Y espero no olvidarme de nadie más, seguro que hay otros creadores que también han utilizado o han visto en los fardos una manera estética de decirnos algo. Entonces, esta imagen, esta sustancia visual ya es hecha después de haber analizado una gran cantidad de referencias visuales, ¿no? El que estos maestros del arte me hayan hablado en conjunto con Víctor Bitz acerca de que estos son fardos y no son simplemente sujetos peruanos envueltos en contenedores negros, como yo los llamaba, me ayudó a advertir que no me estaba pues tirando, digamos, a una piscina vacía, ¿no? Sino que la piscina estaba llena de agua y estaba llena de otras personas que ya sabían y saben nadar muy bien dentro de estos parámetros estéticos de las sustancias visuales contemporáneas. ¿No? Voy a leer el poema de Jorge Pimentel porque seguramente le gustaría al profe Sorbich que lo lea, ¿no? Bueno, Jorge Pimentel en el hocico de la niebla. Hemos regresado. ¿De dónde? No sé. Hemos vuelto. Estamos acá, mirándonos. Somos todo lo que huye, más un abrazo. Es, sin lugar a dudas, un poema que bien pudo haber sido escrito solo para hablar de esta obra, o que pudo haber sido escrito para hablar acerca de la COVID-19, y es un poema que si ustedes leen en sus casas, al igual que yo en este preciso momento, te saca de cuadro y como diría el profesor Beach, desquicia la realidad, ¿no? Creo que de mi parte eso es lo que puedo decir. No sé si ustedes tendrán algo más que decir, pero agradecer nuevamente a todos los que van a ver este conversatorio y a todos los que han sido parte de esto. yo también, bueno, no tengo mucho más que decir, solo quería agradecer al patronato y especialmente a ti también, M, por invitarme a conversar. Creo que es importante expresarse. Sí, Nada más. gracias. Muchas gracias, Emma, muchas gracias, Carlos. Ha sido realmente muy nutrido el conversatorio.
con muchísimas facetas que creo que van más allá de la obra en sí, estrictamente ateniéndonos a su contenido. Ha abierto unos canales, unas vías de discusión bastante más amplias. Y creo que también ese es el sentido el sentido de dar la palabra, no solamente la expresión a través de imágenes y a través de medios visuales al artista visual y, digamos, tenerlo ahí arrinconado diciendo que solamente este es su campo, sino el artista visual debe hablar y debe expresarse en formas verbales, sea por escrito o en una conversación, y esto puede, creo que, aportar tanto a otros artistas que van a escuchar esta charla, como, bueno, a todo el público interesado en los temas que han sido tocados. En principio, el tema del COVID, ¿no? Que es algo que tocó a todo ciudadano de cualquier país, creo, a toda persona que ha vivido esta situación. Muchos han perdido a sus seres cercanos y da mucho para pensar, creo, a cualquiera que podría interesarse por escuchar esta conversación. Realmente muchas gracias a los dos. Gracias. Yo quisiera, disculpa, quisiera decir algo que se me pasó acerca de un término, que lo voy a dejar para que todos los que vean esto lo investiguen. Nos dieron un vocablo que no era el real. Nos dijeron que era una pandemia, pero en realidad es una sindemia. La pandemia es cuando digamos, pasa esto, ¿no? De una gran gripe y se enfrenta a la población. Sin embargo, la sindemia, que es un vocablo creado, me parece, en 1984, es cuando una pandemia se combina con un estado mercantil y digamos, se combina con un estado que todo lo ve vender y todo lo ve comprar. Cuando la pandemia se combina, digamos, con nuestro mundo actual, con el 2020 y el 2021, con esta época, con nuestra época, cuando la pandemia se combina con el hoy en día, se vuelve una sindemia. Y bueno, es un término que creo yo que deberíamos estudiar más y que creo yo es un término que sirve para una gran muestra de arte, ¿no? En vez de pandemia, sindemia, COVID-19. Sí, eso creo, no quería que se me pase. Gracias, ha sido, creo, una adición bastante significativa para cerrar la conversación. Y bueno, para nuestro público, este es un nuevo conversatorio y siguen varios eventos más, varios proyectos a lanzarse, varios conversatorios a presentarse. Siguen nuestros avisos y vean el proyecto de M. Malagracia y otros proyectos de la Bienal con los conversatorios incluidos en nuestra web bienaldecusco.art. Gracias a todos y buenas noches. Hasta luego.